BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, aquí estamos montados en un BMW iX1 que acaba de salir del concesionario BMW y Automotor Costa para echar un rato de charla con mi querido amigo Antonio Navas, que es un futbolista almeriense, jidense. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. De larga trayectoria ya. Fíjate que yo siempre digo que las entrevistas estas las grabamos, ¿no? Que nadie se vaya a confundir. Y esta mañana he grabado con un amigo tuyo que es Chuli, y precisamente ha salido la conversación de que lo que es un futbolista veterano, ¿no? Tú tienes 30 tacos. Yo sí, 30 tacos. Y con 30 años te llaman veterano, que manda narices, ¿eh? Sí. De hecho, cada año que pasa es más probable que tú seas el veterano del equipo. Siempre hay alguno que es un poco más mayor que tú, pero eres uno de ellos. Está claro que eres del grupo de los veteranos. Yo hablaba de él, yo me acuerdo cuando estaba de jefe de prensa en el Poliegido y en otros proyectos, ¿no? Con deportistas profesionales, que me llamaba la atención que yo era un niño. Ellos tenían más o menos mi edad y parecían mi padre, porque ellos estaban ya casados, tenían hijos y yo estaba haciendo botellón y yéndome de marcha. Yo la verdad que no he corrido tanto. Es cierto que he tenido un niño, hice un año el otro día, pero bueno, me lo tomo con calma, pero es cierto que con 28 años es muy probable que haya gente que tenga su hijo y que tenga su vida casado y lo que tú dices. Al final yo he coincidido con jefes de prensa más jóvenes que yo, o incluso entrenadores más jóvenes que yo. Y hostia, al final un poco pues eso te choca. Bueno, has dado vueltas, porque saliste del Ejido con 15 años y no has dejado todavía vueltas casi. Has vuelto ahora a casa, pero has dado muchas vueltas. Sí. La verdad que empecé muy chiquitito ahí en el Ejido y nada, y a los 15 años salí al Betis y ya pues allí estuve 3 años, hasta juvenil de segundo, que firmé en el Recre y allí pues 4 añitos. Hasta que volví a Almería, que ya se me acabó mi época sub-23, incluso un año más que di aquí en el filial. Y nada, ya pues luego vuelta a la realidad del fútbol, que es la segunda vez y el barro, como yo le llamo. Pero bueno, bastante vuelta, pero bueno, feliz de haber dado tanta vuelta también. Bueno, feliz de haber tirado pues prácticamente 15 años viviendo del fútbol, que ese es el sueño de todos los niños, ¿no? Sin duda. Y además pues de haber hecho cosas muy gordas, porque claro, yo fíjate, esta mañana es que es muy gracioso que hayáis coincidido el mismo día de grabación, más dos tíos que os conocéis, porque tú has jugado en Huelva, eres de Huelva y os conocéis y tal. Sí. Y esta mañana me contaba él que cuando lo llamó por primera vez, creo que fue el Español el primero que lo llamó, o el Betis, tenía 15 años y lo llamó a la selección española. Lo primero fue la selección española. Le dijeron, tienes que venir con traje. Y dice, pues yo no tengo traje, yo tengo 15 años, ¿no? Es decir, ese momento, dice, en el colegio se lió una que no... Claro, yo me imagino en tu cole... ¿Cuántos años tenías tú cuando te llamó el Betis? Pues bueno, fue 14. Con 14 años fue un poco que me llamó a la selección de Almería. Luego fuimos a la selección de Almería, fuimos al campeonato y ganamos el campeonato con la selección de Almería, el campeonato andaluz. Y luego fui a la andaluza, que claro, jugamos el campeonato de España y tal, y quedamos subcampeones. Y ahí fue donde el Betis me llamó. Yo tenía 14 años, terminé era infantil de segundo, terminé el infantil de segundo y en cadete primero ya firmé allí. Pero bueno, y me llamó el Betis, pero ¿el Betis a dónde llama? Porque a mis padres. Llaman a tus padres, consiguen el teléfono de tus padres y los llaman. Sí, fue mediante el seleccionador y cuando a mí me seleccionan con la andaluza, ya, bueno, allí siempre había ojeadores y tal, pues mediante un representante que trabajaba para el Betis, ahí es donde se reunió con mis padres, fueron a ver la residencia, yo no tenía ni idea. Y ya al cabo del tiempo, pues ya cuando mis padres le dan el ok y sobre todo me lo comentan a mí, pues ahí todo un poco se formalizó. Hasta que no llegué allí no se formalizó del todo, pero un poco dimos ese paso de esa forma. Y es que a mí siempre me llama mucho la atención el momento en el que
un niño que practica deporte y le gusta su deporte, de repente verdaderamente piensa y dice, ostras, que esto va en serio, que puedo vivir de esto, ¿no? Ese momento me parece clave y siempre rasco un poco hasta que lo encuentro en todos vosotros, la gente que voy entrevistando, porque claro, mi hijo que tiene ahora 9 años, tú le preguntas, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser futbolista. Muy bien, y él juega al fútbol y también juega a otros deportes, al baloncesto y tal, pero claro, en mi casa nadie se plantea que vaya a jugar al fútbol, salvo él. Yo me imagino que unos padres que su niño pues juega, oye, que bien juega tu niño, oye, que la lleva a la selección de Almería, oye, que se va a jugar, pues estupendo, oye, pues qué alegría que mi niño hace deporte. Pero de repente que te diga, no, que tu hijo de 14 años que se va a Sevilla a vivir para intentar vivir del fútbol. Eso es un shock de narices en una familia. Buah, sobre todo para mi madre. Mi madre, la pobre, lo pasó fatal. Pero ahí pasas de que qué bonito el fútbol a decir, vaya putada el fútbol, que se me va mi hijo. Tal cual, tal cual. Mi madre pasó de un día a otro, pues bueno, nosotros somos 2 en casa, mi hermana pequeña, que tenía 4 años menos que yo, tiene 4 años menos. Y claro, cuando entonces yo tenía 14, mi hermana tenía 10 años. Y claro, pasas de toda la vida con tu hijo mayor, con tu tal, a abrir la puerta y no ver nada en esa habitación. Entonces, mi madre, ella no me lo decía, pero sí me ha reconocido al cabo de los años que lo pasó bastante mal, y de noches de llorera y noches de tal. Y yo personalmente, cuando me fui, no lo pensaba. Es decir, yo era tan pequeño que yo iba ilusionado de jugar. Yo era el de los pequeños también de la Resi, era el más, bueno, miento, no era el más pequeño porque éramos 3 de la misma edad, pero vamos, éramos los 3 más pequeños. Y encima justo coincide de que también era una residencia universitaria, que también hay gente más mayor, que tal. Entonces allí te las pasabas pipa, ¿sabes? Que al final, cuando no era una cosa era otra. Y bueno, mis padres sí que eso lo han tenido muy claro y también me lo han inculcado desde muy pequeño. Las palabras textuales fueron: tú te vayas a jugar al fútbol, es lo que tú quieres, es lo que tú deseas, es lo que a ti te gusta, pero si tus estudios van mal, que sepas que vas de vuelta. Y eso, si yo ahora mismo que soy padre, eso lo tengo yo aquí marcado, que si mi hijo el día de mañana quiere jugar... ¿Y tú has estudiado? ¿Hasta dónde has llegado estudiando? Yo terminé mi carrera, me saqué magisterio, luego lo hice por la rama de inglés y bueno, y luego me preparé un máster de consultor SAP, que bueno, está muy de moda y tal, y a la hora de buscar trabajo, por si acaso, yo siempre digo, hay que tener un plan B, pero es que si tienes un C y tienes un D, pues mejor todavía, ¿no? Entonces no he parado de cuando no era una cosa era otra, y también me saqué el carnet de los camiones, pues mis padres tienen una empresa de transporte, entonces bueno, pues no he parado, también saqué el curso de transportista, bueno, entonces no he parado. Pero sí que yo llevaba mis estudios cuando salí de aquí, llevaba mis estudios súper bien, con unas notas muy buenas, y mis padres, eso sí que me lo dijeron muy claro. Yo quiero que sigas con las mismas notas o parecidas, pero que sepas que tú te vas, pero que esto no se puede dejar. Oye, y hasta que llega ese momento, porque otra cosa que tengo siempre también mucha curiosidad, porque dice, bueno, vamos a ver, las estrellas del fútbol, pues el vivir del fútbol, tú dices, bueno, es un trabajo constante, y siempre me he preguntado, bueno, coño, este tío que es un crack del fútbol, ¿era un crack en el cole también? Es decir, para irte a jugar afuera, o sea, tú en el patio eras el que metías todos los goles, el que todo el mundo quería que fueras en su equipo, ¿cómo era eso? A ver, cuando eres chico, sí, sueles ser de los mejores, eso es cierto, pero también reconozco que había gente que era muy buena. Por H y por B han llegado más lejos, menos lejos. Es que es tan difícil el fútbol, es que es tan difícil que no lo sabes. Yo siempre lo digo, tuve un compañero que estaba conmigo en el Ejido, se fue el año anterior al Barça y se llevó allí al Barça hasta juvenil. Y yo es el mejor futbolista que he conocido, en plan que he jugado con él, en categorías inferiores sin duda alguna. Típico que se regateaba todo el equipo, llegaba a la línea y la metía con la cabeza. Y tú decías, tío, vamos, mi entrenador lo cambió, vamos, de hecho, cuando hizo eso. Porque claro, se estaba riendo del contrincante. Y bueno, y al final no llegaba a nada. Es decir, pasó a senior y terminó vendiendo pizza. Entonces, bueno, hay tantos factores y hay tantas cosas que la verdad que es jodido. Pero es cierto que también cuando eres pequeño, pues todo el mundo, si eres bueno, pues todo el mundo quiere que vayas en su equipo, lo típico. Pero bien. Por cierto, que no lo hemos dicho, este año vas a jugar en el Polígono Club de Fútbol, ¿no? Sí, ya este año hice las maletas para acá. Se me juntaron ahí varias cosillas, entre ellas pues el nacimiento del niño, le han dado también la guardería, la plaza del nene,
y bueno, y luego pues, a nivel familiar también, como ya te he dicho que mis padres tienen una empresa de transporte, pues creo que era el momento indicado para dar ese saltito a ayudar a la familia y bueno, como te he dicho, 15 años fuera de mi casa haciendo lo que más me gusta y luego la categoría, yo este año he estado en segunda ref, hemos ascendido a primera ref, pero sí es verdad que segunda ref puedes ganar dinero, vives del fútbol, pero no te da para unos ahorros máximos, a no ser que haya 5 o 6 equipos que sí que son los que pagan muy muy bien, o que se te dé un muy buen año de cara a ascenso, de cara a tal. Entonces un poco lo miramos con todo, con lupa, tanto mi novia como yo, y nada, y luego a nivel familiar, que también pues estar cerca de la familia, también eso influye mucho. Está claro. Bueno, desde la distancia, tú te fuiste hace 15 años de elegido, que antes comentábamos un poco, cuando tú te vas, estaba ya elegido es que yo ya me bailan los años, y mira que yo trabajaba allí, estaba elegido en segunda. Justo ese año, creo que el año, si no me acuerdo mal, creo que el año que yo me voy fue el año que le ganó al Villarreal 5-0 en la Copa. Ahí, bueno. y que perdió con el Español la siguiente eliminatoria 3-2, pero fue un partidazo de la hostia, de hecho lo Lo que tuvo. pasa es que ahí ya entonces se había bajado a segunda B. Creo que fue ese año, Claro. que fue el primer año de segunda B. Ahí había bajado en segunda B porque ese era el año de Juli, hacemos aquella rotonda y volvemos. Sí. El año de Juli. Jorge Molina metió también estaba. 3 goles Jorge Molina en ese Eso partido es. del Villarreal. Pues- y era pues el ese fue el año año. de Lucas Cazorla, de entrenador. Ahí ya me ese va sí que refrescando no. la memoria. Damos la vuelta a la rotonda y subimos. Genial. Bueno, han pasado muchísimas cosas en el fútbol de Almería, en el fútbol del Ejido. Entre otras cosas, fíjate que anoche me escribía, yo siempre recuerdo que este programa es grabado para que la gente no se haga líos con los días. Me escribía pues un padre de Ejido que tiene a su niño en el poliejido, no en el que vas a jugar tú, sino en el otro. Pues con la incertidumbre que no sabía si iba a haber equipo o no, porque están con unos problemas terribles económicos. Yo me imagino que a ti te dará mucha pena, a mí también me da, ver, pues después de haber visto aquello y de haber ido al campo a ver a equipos de segunda división, pues ver que ahora no hay ni capacidad para tener un equipo ni siquiera en categoría nacional. No, la verdad que bueno, esta semana lo hemos estado siguiendo muy de cerca, porque al final nosotros estamos ahora en Santo Domingo, para que la gente se ponga un poco en contexto, han creado un club nuevo y bueno, yo estoy en ese club nuevo, que estamos en Primera Andaluza, pero claro, prácticamente compartimos instalaciones con el otro ejido. Y claro, esta semana, pues según iban pasando los días, pues escuchaba una noticia, escuchaba otras, y lo último que escuchábamos es que no competían este fin de semana. Pero claro, a mí lo que más me llamó la atención es que no competía el primer equipo, porque realmente le deben pasta y tal, pero todos esos niños que han pagado sus padres, que tienen escuelas municipales, la ilusión de los niños de competir, de jugar en el Ejido, porque para la gente de Almería, jugar en Almería es la hostia, pero la gente del Ejido, jugar en el Ejido es la hostia también. Entonces, creo que, sobre todo lo que tú dices, muchísima pena, porque al final esto ha sido, poco a poco ha ido agonizando, y de hecho creo que sigue agonizando, y es una pena muy muy grande, porque hemos vivido unos momentos de la hostia, la de jugadores buenos que han pasado por allá por Santo Domingo, y que podrían haber seguido pasando si no caen en manos equivocadas. Pero bueno, Además, todo el fútbol. tú que te has movido por toda España, seguro que llegarías a los sitios y te dirían, coño, eres del Ejido, ahí hay mucha pasta, ahí no sé qué. Hostia, pues hay mucha pasta y no tenemos narices de tener un equipo de fútbol, Ya, pero es que yo siempre lo digo, un equipo de fútbol son tantas cosas que la gente que realmente tiene pasta tiene que tener mucha pasta para meterlo en un equipo y sobre todo en estas categorías. Yo hablo de ya una categoría profesional, sí que te puede rendir cuenta, pero bueno, en las categorías, sobre todo por ejemplo ahora que se encuentra elegido, que es División de Honor, que ya ni siquiera ni una categoría nacional, estamos hablando de que yo, para mí, es meter dinero en un fondo, en un pozo que no tiene fondo, es decir, es que no recaudas prácticamente nada. La suerte de Elegido es que tiene unas instalaciones de la hostia, que es muy llamativo, que todo el mundo que habla del mundo del fútbol sabe dónde está Elegido, sabe que el campo de Santo Domingo, entonces eso no todo el mundo cuenta con esa historia. Entonces,
Oye, que no se me olvide que me ha dicho tu padre tiene una empresa de transportes. Yo es que tengo la manía, como soy autónomo hace 28 años, que todo el que viene por aquí, bueno, pues nos echa un rato con nosotros, pues, y se dedica al mundo del negocio, que lo diga, que esto no va a servir para nada, pero por lo menos, bueno, pues oye, vendemos un poco el pollino. ¿Cuál es la empresa de tus padres? Transporte Nada Vargas. La creamos, bueno, la creó tanto mi padre como mi madre. Mi madre es la que, pues digamos que tiene el título de transportista mi madre y bueno, y la crearon pues hace, pues ahí me pillas, pero bastante años ya. Empezaron con un camioncillo y bueno, y a día de hoy pues tenemos 10 trailers y 2 rígidos, así que bien. Y gente trabajando. Yo siempre digo que en una casa, los niños que se crían en una casa donde hay un negocio, yo creo que la forma de mirar la vida es diferente, porque esta es una frase de las muchas, ya soy viejo, repito las frases, ¿no? Una frase que repito mucho. Yo en mi empresa soy el que tiene que procurar que a final de mes, cuando se pagan los gastos, quede dinero para mí. Y eso es una forma de vida. Para ti y para los tuyos. Claro. Es decir, no solo para ti, que al final, yo siempre lo he dicho, a mí, mis padres, yo todo lo que tengo es gracias a mis padres, eso es así, pero gracias a que, bueno, ha habido muchos días de que mi madre ha estado con mi hermana y conmigo, pero es que yo no he visto a mi padre. Es decir, como se suele decir, de sol a sol, es la realidad. Yo a lo mejor me despertaba para el colegio y bueno, mi padre se había ido a trabajar y llegaba, cenaba y llegaba de los entrenos, cenaba y hacía mi tarea y mi padre no había llegado, sobre todo en época de sandía. La gente que es de aquí de la zona pues conoce que las épocas de sandía pues son jodidas, son complicadas, pues hay tanta sandía y hay que cogerla tan pronto que... Y es rápido. Claro, que hay que echar muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, se le han currado muchísimo y a nosotros, tanto a mi hermana como a mí, pues siempre nos han educado pues desde la sinceridad, desde la tranquilidad y desde que no, aquí nadie te regala nada, entonces hay que currarlo. Oye, estuviste en el Betis, fue tu primer... ¿Cuánto tiempo en el Betis? 3 años. 3 años, que son 3 años... Son 3 años antes de... Déjame que lo diga así, antes de ser futbolista, porque de los 15 a los 18 sigue siendo todavía un niño, ¿no? Y me imagino que esa es una experiencia que tú no vas a olvidar, porque al final es vivir el fútbol, aunque fueras un niño, el fútbol profesional por dentro, cómo funciona un club profesional de verdad, ¿no? Es otro mundo. Sí, es otro mundo. Justo me coincide que el año que yo ficho allí, que de hecho, bueno, un poco tenían duda de cómo reestructuraban la cantera, porque fue el año que el Betis desciende de primera división a segunda, que está 2 años. El primer año se queda, me acuerdo que se quedó empatado a puntos, creo que con el Levante, y no entra en playoff, y el segundo año asciende. Entonces, claro, yo he vivido el ascenso y he vivido el primer año del Betis después de venir de segunda división en primera división, con Cristiano Ronaldo cuando pasó por allí que metió el golazo a la escuadra, con Messi en pleno apogeo, entonces es que todo lo que tengo son buenos recuerdos, aparte de compañeros, por supuesto, que coincidió con ellos, de que he entrenado con ellos, de que hemos ido al instituto juntos, hemos desayunado juntos y luego ya te digo, a ir a clase y luego volvernos. Es decir, ¿alguno que haya llegado? Sí, haya llegado, mucho. por ejemplo. Mucho, por ejemplo, Vadillo, Álvaro Vadillo, estaba conmigo puerta con puerta. Francisco Varela, también, que eran de la misma quinta. Pero bueno, luego estaba Pozuelo, que era un poquito más grande, Ezequiel Calvente. Yo qué sé, me pongo a decir, pero bueno, son futbolistas que allí, pues, lógicamente, que eran muy buenos. Eso es otra cosa que te iba a decir, ¿no? Claro, cómo mola estar allí, pero también entiendo que para un niño tiene que haber momentos de decir, tío, ¿qué hago yo aquí, macho? Si estos son aviones los que hay aquí conmigo, ¿no? Vamos, no sé. Yo, como se lo comentaba esta mañana a Chuli, como siempre he hecho deporte y he tenido una cabeza tan mala de que soy muy competitivo en muchas cosas, pero en el deporte siempre he sido muy perdedor. Me imagino, yo qué sé, de verte ahí con... Madre mía, ¿cómo asimilo yo todo esto? ¿Cómo compito con estas bestias? Pues sí, la verdad que yo llegué cuando, me acuerdo, cadete de primero, y la verdad que llegué muy bien. De hecho, a los pocos partidos me subieron con el cadete de segundo, y la verdad que el primer año quedamos campeones de liga, también quedamos campeones de Andalucía, pues al final lo juega. Y el segundo año me lesionó fue cuando el mejor año mío que estaba allí, y de hecho yo siempre he jugado de lateral,
y me ponían de extremo y los 5 primeros partidos metí 5 o 6 goles. Y nada, en el tirón pues ya que si selección, que si española, que si no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo las palabras, bueno, cuando estaba en la preselección y me lesionó el cruzado con 16 años, ligamento cruzado se fue a la mierda y bueno, la verdad que fue un palo muy duro, pero que me sirvió muchísimo. Bueno, y luego pasaste, recuérdame los equipos, que me han pasado un Pues informe allí, y se me olvida. De allí me quedé el siguiente año en el Betis, me recuperé y todo esto. En juvenil de primero, nada, fue mi último año y ahí firmé en el Recre, que siendo juvenil de segundo, pues firmé en el División de Honor y ya pues me tiré Recre 4 años, en el cual fue División de Honor, filial, mi último año de juvenil estaba en el filial ya, en tercera, y otro año, otro varapalo, bueno, el tercer año que ya estaba allí, en mi penúltimo año, me lesioné la otra rodilla, estando ya con el primer equipo y demás, teníamos vacaciones. Fue una anécdota que siempre se la cuento a mis amigos porque las cosas pasan por algo, yo siempre lo digo, las cosas cuando tienen que pasar pasan por algo y ya está. Y con Antonio Domínguez, que también bueno, ha sido futbolista y sigue jugando de hecho en el Recre ahora, pues teníamos vacaciones. Fuimos los dos a Leganés, el año que asciende el Leganés, de hecho, a Primera División, y nos dio vacaciones Sergi, y nada, y las vacaciones típicas de Navidad. Y el filial, pues nosotros éramos del filial, pues había que ir a jugar al filial. Y nos llamaron, oye, que tenemos el partido el 22 de diciembre en Gerena, era en tercera. Claro, el filial, pues íbamos cuarto, quinto, íbamos muy bien clasificados. ¿Qué os parece? Que vengáis y tal, no sé qué. Oye, mister, yo soy jugador del filial, ya está. Si tú quieres que tú quieres que yo vaya, vamos. Y ahí fue cuando, con las vacaciones de edad del primer equipo, pues me hicieron una entrada y de Gerena a Almería, pues ya con las vacaciones tal, pues me vine conduciendo para acá con un compañero y cuando llegué a casa me quité el chándal y vi la rodilla así y digo, ya está, otra vez. Claro, ya sabías lo que era. Ya sabía lo que era, ya sabía. De hecho, en el acto se lo dije al que me hizo la entrada, le digo, que sepas que me has partido el ligamento. Anda ya. Yo es que ni siquiera lloré, porque ya sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces, ya lloré después, todo lo que tenía que llorar, pero bueno, al final son cosas que pasan. Oye, ¿cómo vienes a Almería? ¿Cómo es la historia de venir a Almería? Pues la verdad que fue un poco... me quedé recuperándome, el último año lo eché allí en el Recre y claro, el año ese del Recre, del filial, de estar en Navidad cuarto o quinto, tiraron mucho con el primer equipo y al final terminamos descendiendo ese año. Entonces me quedé un año en el División de Honor y terminé contrato, porque ya allí terminó contrato. Y me salió la opción de la Almería, que justo acaba de descender de la Almería B, acaba de descender de segunda B a tercera. Y bueno, y querían pues jugadores de la zona, querían un equipo, pues se habían gastado mucha pasta años anteriores y querían un equipo pues bueno, un poco más normal. Y así fue. Tuve la oportunidad de justo cuando llegué a los 2 partidos, debuté en Copa del Rey con el primer equipo, contra el Rayo, que nos eliminaron. Y ya pues me quedé 2 años más, los cuales pues bueno, jugué 2 partidos con el primer equipo también, cuando vino Luca Alcaraz, que me subió arriba, y con Fran Fernández, que era entrenador mío, y ya pues después pues vueltas por segunda vez y disfrutando del otro fútbol. Bueno, ¿dónde te has sentido más a gusto de todas esas vueltas que has dado? ¿El sitio más a gusto es el Betis, es el Almería, es cuando eras chico aquí? Para mí creo que lo más bonito, Por lo mismo al lado de sí. No sé con qué quedarme, pero sí es cierto que yo creo que el mejor ha sido en Almería porque he tocado el fútbol profesional. Al final el debutar en segunda división, el jugar partidos de Copa del Rey, el tener 14, 15 convocatorias, de ir a campo chulísimo, a compañeros que eran la hostia. Entonces, bueno, creo que ese ha sido el mejor sitio, la verdad. Y ya te voy a hacer, es que estamos terminando, te tengo que hacer alguna chunga porque te he hecho todas muy fáciles. ¿El mejor futbolista con el que tú has coincidido en un campo, de rival o de compañero? Claro, es que te estás paseando en la entrevista. Es que con es que es difícil, pero
no sabría quedarme con uno, pero es cierto que, por ejemplo, cuando debuto con el Almería, me toca de extremo Mojica, en el Rayo. Vaya avión, madre mía, cómo corría. Pero bueno, luego también me enfrenté contra Azde cuando estaba en el Barça B, que fue cuando lo subieron al primer equipo, que volaba también. Entonces, como contrincante yo creo que eso. Y como compañero, yo qué sé, no te sé decir uno, porque es que, no sé, José Pozo, por ejemplo, para mí era magia, magia pura. Magia pura, diferente a todo. Muy bien. Bueno, oye, ¿y el entrenador que más no te voy a decir el mejor, pero el que más te ha influido, con el que más has aprendido, el que recuerdas con más, yo qué sé? Pues con Fran Fernández aprendí muchísimo, porque la verdad que... ¿No te estuvo en la radio hablando? Que nos sacó un rendimiento de la hostia en el filial y luego al primer equipo le sacó otro rendimiento de la hostia. Y bueno, pues Fran la verdad que aprendí muchísimo, me valoró también. Y bueno, y luego pues en categorías inferiores creo que también Juanma Pavón, también eché un par de años con él, que también aprendí mucho, porque yo siempre se lo digo que era muy pesado, tácticamente era muy pesado. Entonces pues quiera o no, aprende mucho. Oye, ¿el coche qué tal? Que no te he preguntado. Genial. ¿Bien? Para llevárnoslo. A ver si nos podemos quedar. Tú mismo. Mira, te voy a chocar el codo, que esto es una cosa que se ha quedado aquí de cuando hacíamos, se lo he dicho esta mañana a Chuli, esto lleva 10 años este programa. Hostia. Y hacíamos, por supuesto, en pandemia, con nuestra mascarilla, hicimos BMW a fondo. Así que muchas gracias por haber venido, encantado de hablar contigo, de conocerte, de charlar. Y acuérdate que ahora que vas a vivir aquí en Almería, en El Ejido, que está en la radio del deporte, la radio que hace afición, y estamos para servirle a la gente del deporte. O sea, que lo que te haga falta, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotros por toda esta visibilidad, por que sigan muchísimos programas más y muchísimos más años. Y nada, y un placer. Y gracias también a mis amigos de BMW Automotor Costa, que también son muy importantes para que llevemos haciendo 10 años, más de 10 años esto que llamamos BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós. Hasta luego.